con que Maradona y ya vi la penal y la obrero y equivoca mis agüeres. En el mapa de Pedro Juan Caballero consignamos por error Foz de Iguazú, en realidad es Ponta la ciudad brasileña vecina con Pedro Juan Caballero. Hoy Humilla, disculpen por favor. 0971-444-200, ¿qué dice la gente? Hola Iván, los reos salieron por el portón principal y tiende a consolidarse eso, che. Crimen y Castigo, el mejor programa, familia Ramírez de San Lorenzo, muchas gracias. Otro, hola Iván y Osvaldo Ñande, ya eran las noticias de alto calibre que les espera para hoy, pero ustedes son capos en materia de los presos de Pedro Juan, no se puede calificar como una fuga. Esa no es la forma, ahí están metidos todos, dice una parte de este mensaje que nos llega. Hola Iván, qué vergüenza total, es una burla para todos los paraguayos y es el colmo de la ambición por la plata. Poderoso caballero don dinero, desde San Pedro del Paraná llega este mensaje. Hola Iván, desastre en nuestra autoridad. ¿Cómo le van a poner a una mujer en semejante cartera? No tiene nada que ver. Ni tiene nada que ver. Aparte, muy capaz la ministra Cecilia Pérez. Disculpame que disienta contigo. Mi idea es que estos ñembos PCC todos tienen que ir a la gerencia. Pero imposible porque estos bandidos pagan a los guardias, dice. Ese ministro del Interior está hablando más que Villamayor, no va a hacer nada tampoco, dice Pedro. Dice por Euclides Acevedo. Pero los amigos, los militares y policías, ojo, solo o chantaje a Hanwha. Dice, hoy que Hanwha, esa es la pura realidad. Otro mensaje. Iván, según la prensa brasileña, la fuga del domingo de los presos en la madrugada del penal de Pedro Juan Caballero fue orquestada y planeada con soporte logístico y económico por Minotauro, desde el Presidio Federal donde guarda reclusión. Saludos desde Pedro Juan Caballero, justamente. Buenas tardes, desde Encarnación, acá está de guardia, muy atento en mi servicio, dice el suboficial principal Miguel Ángel Benítez. Muy lindo el programa, muchas gracias, suboficial. Esta fuga va a quedar para una película más que Alcatraz, dice. Otro mensaje de Osvaldo, ya no es más extraño que se fuguen de la cárcel, si nuestras cárceles son un desastre, dice. Otro mensaje, cordial saludo Iván, estamos en poder de la mafia, evidentemente no se toma en serio. Y uno último, el último por lo menos vamos a leer de este, dice, no ponen cámaras en las cárceles porque no les conviene, pues todos los directores recaudan y una parte se va a la dirección de institutos penales, señala este último mensaje. Bueno, como les decía, hicimos una especie de ranking Baretepona. La mitad de lo que se escaparon son brasileños y la otra mitad paraguayos. Bueno, un poquitito más, poquititos menos. Sin lugar a dudas, los brasileños son los más importantes, criminalmente hablando. ¿Por qué? Porque acá aplica la famosa del paraguayito nomás. Bueno, la mayoría de los paraguayos que escaparon son, si se quiere decir, soldados nomás otra vez. La Ipor y la patrón Guasuetereí, la paraguayos fuera, usted me lo cañiga, pues la mayoría de los peces gordos que se fueron son brasileños. Y vamos a empezar por ellos. ¿A quién apuntan como el presunto financista? Manela Olla, Pocá, la fuga, el túnel. ¿Quién pagó? Supuestamente, bueno, el preso que tenía mayor poderío en la prisión. Ese era Timoteo David Ferreira, un brasileño a quien vamos a ver ahora. Supuestamente, Coala Olla, Pocá, la fuga. ¿Y cuál es el historial de Timoteo David Ferreira? Bueno, él fue capturado en el año 2017, el 3 de mayo específicamente, en Pedro Juan Caballero. Esta es la publicación de la época. 5 brasileños y 2 paraguayos sospechosos de formar parte de la poderosa red criminal Primer Comando de la Capital fueron detenidos ayer de tarde, decía, por el 2 de mayo, al allanarse una casa en Pedro Juan Caballero. 1.500 proyectiles se encontraron aquella vez. Timoteo David Ferreira era el más poderoso miembro del PCC que estaba en Paraguay a nivel gerencial. O sea, él tampoco es un fusilero, pero él es un comandante, entre comillas, del EPP. Esta es la publicación de ABC Color de aquella época. Los brasileños detenidos, ahí está. Diego Vieira dos Santos, Alan Gravech dos Santos, Laurindo de Sousa Neto, Luis Antonio Varela da Silva y David Timoteo Ferreira. ¿Saben qué? Todos ellos se escaparon ahora. Publicación de última hora
del 20 de julio del 2018, Corte auditará a juez que liberó a presunto integrante del PCC. Alegando una enfermedad, este Timoteo David Ferreira ya había salido. El juez Cándido Insfrán le había dado una orden de libertad, o sea, en la cárcel, o sea, ahí de Pedro Juan Caballero. Pero ni bien salió, él fue recapturado por la policía en base a otra orden de captura. A finales del año 2018, desesperado ya, el que hizo entonces agarró y mandó a construir un túnel por el cual lo iban a rescatar. Sin embargo, ese túnel fue descubierto y la gavilla desbaratada. Timoteo David Ferreira hace poquito fue condenado a 5 años de cárcel. Muchos dicen que compró su sentencia. Otro de los evadidos de peso. Ojo, Timoteo David Ferreira sería el más poderoso criminal que se escapó. Vamos a otra placa, por favor, señor director. Esto también dicen que son 2 pesos pesados. Cícero Fernando de Lima Almeida y Claudinei Predebón de Mañaponaje se cuera. Bueno, y ahora vamos a la publicación de ABC Color del 24 de septiembre del 2017. Juez de Pedro Juan libera a 2 supuestos miembros del PCC. El juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Edgar Gustavo Ramírez Rodas, ordenó ayer la liberación de 2 supuestos integrantes del PCC a cambio de medidas alternativas a la prisión, decía. Y ahí están. En el 2017 estos ya habían sido detenidos. Pero juez Opo y los beneficiados son Claudinei Predebón y Cícero Fernando de Lima Almeida. Esto fue en 2017. Al final, acuerda, oye, ya agarra, ¿cuándo? El 2 de junio del año 2019, el año pasado, donde acuerda, oye, Cícero Fernando de Lima Almeida y Claudinei Predebón, presuntos miembros del PCC, fueron detenidos anoche en Pedro Juan Caballero, decía la información de hace 7 meses. Ahí están. ¿Qué estaban haciendo en la frontera? Supuestamente le querían matar a una fiscala de Pontaponá. Ellos también son considerados altos exponentes del PCC y habrían contribuido también con dinero para financiar el escape. Otros brasileños considerados importantes, la siguiente placa, Osvaldo Rodrigo Pagiotto. Algunos también escriben Pagiato. Es que en el tema de los nombres de los brasileños siempre es muy difícil, pero oficialmente cuando él fue detenido en el año 2012 era Osvaldo Rodrigo Pagiotto. Primero les voy a mostrar cómo cayó. Publicación de ABC Color del 21 de agosto del año 2012. Caen casi 2 toneladas de marihuana en Capitán Vado. Agentes de la comisaría cuarta de Capitán Vado detuvieron a un ciudadano brasileño que poseía un total de 1.991 kilos de marihuana prensada para ser comercializada. Y ahí está la foto de Osvaldo Rodrigo Pagiato o Pagiotto, custodiado por policías de la comisaría de Capitán Vado, y al lado el gran cargamento. ¿Qué tiene de especial Pagiato o Pagiotto? Él era el máximo jefe del PCC en las cárceles, pero a nivel operativo. Y le voy a explicar la diferencia. No era que los otros eran los jefes. Bueno, Timoteo David Ferreira era el máximo jefe del PCC en prisión, pero a nivel gerencial, el que daba las órdenes, lo manejaba Paitea, la ordenante, lo manejaba las platas, era patrón. Pero Pagiotto era el jefe del PCC operativo. Él es el que decía quién tiene que morir, a quién hay que asesinar dentro de las cárceles. Él es, por ejemplo, el que ordenaba todas las revueltas que ocurrieron en las cárceles de Paraguay. Por ejemplo, Pagiotto estaba preso en Cambuiretá cuando ocurrió el último motín y él desactivó. Antes de eso, él estaba en Concepción, ordenó también un motín. Pagiotto era el que comandaba, era el brazo ejecutor del PCC en las cárceles. Y acuérdense de todos estos nombres y especialmente de Pagiotto, porque después le voy a explicar la cadena de eventos
que precedieron a este escape. Bueno, le voy a decir nomás ya. Pajiotto está cumpliendo una condena de 12 años tras ser capturado en 2012. Bueno, Pajiotto estaba preso en Concepción, organizó un motín. Le trasladaron a Camburetá, organizó un motín. Estaba también en San Pedro, organizó un motín. Hasta que ahora le trasladaron a Pedro Juan Caballero. ¿Para qué? Para poder estar en la misma cárcel que todos los otros piraguazú del PCC. O sea, no es casualidad que justo ahora estaban en la cárcel de Pedro Juan Caballero todos los miembros considerados jefes del PCC que estaban esparcidos en distintas prisiones. Cárcel Pejado Cañín 10. Eso es básicamente lo que pasó. Y Osvaldo Rodrigo Pajiotto fue uno de ellos. Otro brasileño importante, u otros brasileños importantes que se evadieron. Estos no son directamente del PCC. Estos cayeron hace un año, eran los miembros del primer anillo del narco brasileño apodado Minotauro. Minotauro era el último que pretendía hacerse como patrón de la frontera. Marcos Paulo Valdés Moreira, Julio César Gómez, Ailton Botelho dos Santos, Felipe Diego Fernández Díaz, Rafael de Sousa y Luciano de Sousa Martins. Estos 6 supuestos sicarios eran considerados los más peligrosos de la frontera hasta que cayeron hace un año, también con armas de guerra y municiones. Una semana antes de este escape, estos 6 brasileños fueron beneficiados con arresto domiciliario por un juez de Capitán Vado, Manuel Marcos Fernández Arce. ¿Qué pasó? Intervinieron la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la propia Corte Suprema de Justicia y revirtieron la orden del juez de Capitán Vado que les dio arresto domiciliario. Habíamos hablado nosotros en Radio ABC Cardinal con ese juez y nos explicó que a cambio de darle arresto domiciliario le concedió una fianza de 10 millones de guaraníes cada uno. O sea que le iba a dejar salir, pero o pagan 10 millones. Y si es que se escapaban, el Estado iba a ganar, entre comillas, 10 millones de guaraníes. Imagínense, al final ni siquiera eso hizo falta, porque los 6 que una semana antes estuvieron a punto de salir con arresto domiciliario, esta vez también encabezaron el escape masivo de Pedro Juan Caballero. Hay otro brasileño u otro grupo de brasileños evadidos que son los 12 miembros de la célula del Comando Vermelho. Decíamos porque son todos del PCC. No son todos del PCC. Estos son los miembros de la célula del Comando Vermelho, 12 eran, cayeron en mayo del año pasado en una estancia en Capitán Vado. Una estancia que supuestamente pertenecía al propio Fernandinho Beiramar, el rey de la cocaína, el criminal tal vez más famoso del Brasil en los últimos tiempos. Bueno, estos también escaparon. Es decir, no hoy la PCC Añonte, no hoy la Minotauro Grupo Añonte, sino también escaparon todos los miembros de la célula del Comando Vermelho. Y ahí ya tenemos 3 grupos distintos: PCC, Grupo Minotauro y Comando Vermelho. Imagínense si estas 3 facciones distintas, que ya no son contrarias ahora, pero imagínense si se alían para tomar Pedro Juan Caballero. No les va a ser muy difícil. Ahora pasamos a los paraguayos más importantes evadidos. Yo les decía, Daipori, la Patrón, Guasuetere y la Paraguayo Aputepe. Pero hay algunos, sí, con casos muy sonados. Podemos ver, por favor, señor director, a partir de ahora. Queda uno último de los brasileños, me avisan. Él es Jackson da Silva de Paula. ¿Qué hizo Jackson da Silva de Paula? Él fue en septiembre del año pasado comandó el motín y el escape de la cárcel de Camburetá. Y el que lideró el grupo que le tomó de rehén a un guardia cárcel. ¿Se acuerdan de este caso? Bueno, ahí está. Jackson da Silva de Paula, el que tiene kepis,
Peoyacá y 3 dedos. ¿Qué quieren decir esos 3 dedos? Es la señal del PCC. Esa es la foto de Jackson da Silva de Paula cuando tenían de rehén y apuntando con una escopeta a un guardia cárcel de la cárcel de Cambuiretá. Y atrás sus 2 cómplices paraguayos. Luego de varias horas de negociación, ellos se habían entregado. Por este hecho, Jackson da Silva de Paula tenía que ser condenado. No va a ser condenado porque ya se escapó. En septiembre puso de rodillas al sistema penitenciario y ahora también ya ganó la calle. Por eso les decía, no es casualidad que todos los brasileños pesos pesados estuvieran justo ahora reunidos en la cárcel de Pedro Juan Caballero. ¿Entienden? O sea, aquel motín en Cambuiretá, muestro ahí porque está en la pantalla, motivó que Jackson da Silva de Paula fuera trasladado a Pedro Juan Caballero. Osvaldo Paggiotto, que estaba en la cárcel de Cambuiretá tras este motín, también se fue a Pedro Juan Caballero. Timoteo David Ferreira, que estaba para salir con arresto, le denegaron la medida, se quedó en Pedro Juan Caballero. Entonces, todos estaban reunidos en el mismo lugar. No hizo falta que rescataran a uno de la cárcel de Pedro Juan, a otro de Cambuiretá, a otro de Concepción. No. Por eso les decía, una cadena de eventos que hicieron que todos los pesos pesados del PCC estuvieran juntos en la misma cárcel para escaparse todos juntos como pasó ahora. Y ahora pasamos a los paraguayos, algunos de los que tienen casos más sonados. Walter Andrés Torales Chamorro. Walter Andrés Torales Chamorro es un sicario que participó en el año 2017 del secuestro, el descuartizamiento y la quema de los cuerpos o de los restos de 2 hermanas paraguayas en Pedro Juan Caballero. Walter ahora mismo tiene 24 años. Esas 2 chicas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, descuartizadas y quemadas, supuestamente hablaban con el sicario que le mató a Ronnie Jiménez Pamao, el hermano de Yardis. Entonces, ¿qué hizo Yardis? Le mandó a matar al sicario que le mató a su hermano. Ese sicario también apareció descuartizado en Pontapona. Y unos días después, las 2 hermanas que supuestamente tenían contacto con el sicario también fueron secuestradas y descuartizadas. Walter Andrés Torales Chamorro supuestamente participó de aquel operativo criminal ordenado por Jarvis Jiménez Pamao. O sea, este sería un miembro del clan Pamao. Jarvis Jiménez sería. Pasamos al siguiente paraguayo. Hugo Ramón Pizurno, él tiene 29 años. Él está preso desde el año 2016. Este se hizo muy conocido cuando cayó en San Lorenzo mientras estaban vendiendo porciones de cocaína. ¿Con quién? Con un futbolista del Sportivo Luqueño. En realidad, cuando eso acababa de dejar el Sportivo Luqueño y había fichado por un club de San Lorenzo. Hugo Ramón Pizurno, tras ese episodio, él fue encarcelado, fue procesado y está cumpliendo sentencia. Él era un vendedor de cocaína, un distribuidor, un microtraficante. Pero en prisión, él se bautizó como miembro del PCC y participó directamente en la masacre de 10 miembros del clan Rotela que ocurrió en la cárcel de San Pedro de Guamandeyú, hecho por el cual él también está imputado. Fíjense, uno de los cabecillas de la masacre en la cárcel de San Pedro también estaba en Pedro Juan Caballero ahora. Y eso aprovecharon para evadirse todos juntos. El siguiente paraguayo, Osvaldo Ferreira Garay, él tiene 25 años, fue apresado hace solo 10 días. 10 días antes nomás. Él también es un miembro del PCC que ya había escapado de la cárcel de Pontapona y estaba preso desde hace 10 días porque le mató a la expareja de su novia. O sea, Osvaldo tenía una novia
que acababa de separarse de su marido, con quien incluso tiene un hijo. Pero Osvaldo celaba todavía de su rival Yaeyube. Él creía que su novia seguía viéndose con su ex marido. Entonces, cuando a él le agarraron, se encontró en su casa en una palangana un payé consistente en una bombacha de la chica y un anatómico de Osvaldo atados entre sí como una especie de ritual de amarre. Y también había un papelito con el nombre de la chica a la cual él pretendía y una vela encendida dentro de la palangana. O sea, además de sicario, payecero. Bueno, hace 10 días cayó, ahora ya se escapó de vuelta. Otro paraguayo evadido, considerado relativamente importante, es del Rosario Gómez Armoa, de 45 años, un ex policía que fue capturado en 2002 por el asesinato de un comerciante en San Antonio, cuando era policía. Este del Rosario Gómez Armoa le mató a un despensero en un asalto. ¿Qué pasó? Fue capturado y procesado, pero porque la fiscalía nunca se puso de acuerdo en el proceso investigativo, porque hubo desidia, porque se hizo mal el trabajo de la fiscalía, un tribunal de sentencia anuló la investigación y absolvió a este ex policía. Bueno, uno va a decir, tuvo una nueva oportunidad. No, ese ex policía volvió a delinquir y cayó preso otra vez en 2011. Pero ya se escapó luego otra vez de la cárcel de Pedro Juan Caballero en 2012. Javier Yagarra llegó en 2018, y estaba preso desde entonces. 6 meses después de que cayera, a finales del 2018. Los agentes penitenciarios pillaron que del Rosario Gómez Armoa, el ex policía, tenía su centro de distribución de drogas dentro mismo de la cárcel. Esta es la publicación de ABC Color que se hizo eco en el año 2007 del crimen de aquel comerciante que quedó impune. ¿Por qué? Porque se hizo mal el trabajo de investigación. Otro paraguayo, uno de los últimos paraguayos considerados importantes, Celso Luis Alvarenga Oviedo, chacariteño, tiene 25 años de edad. Él estaba preso por balear en la cara a un estudiante de 16 años, a quien asaltó, le robó la mochila en la zona de la avenida General Santos, ahí cerca de la entrada a Pelo Pincho. Por ese hecho él fue encarcelado, pero estando ya en prisión, él se bautizó como miembro del PCC, y Celso Luis Alvarenga Oviedo fue el que encerró en una celda a los miembros del clan Rotela cuando ocurrió la masacre en la cárcel de San Pedro de Tuamandeyú. A él se le ve claramente en los videos con un machete y encerrando a los miembros del clan Rotela. Después fue y le prendió fuego a uno de los cuerpos que había sido decapitado. O sea, también otro alto exponente del PCC paraguayo que coincidentemente estaba en la cárcel de Pedro Juan Caballero. O sea, no es casualidad que todos los jefes del PCC estuvieran reunidos en un mismo presidio. Ya volvemos.